Muchas gracias por conectarse y bienvenidos a este podcast. Hoy realizaremos un análisis de las variables macroeconómicas y la realidad económica de China. Nuestros oradores para el día de hoy serán Silvia Rueda, Doreli Villegas, Charly Madrid y quien les habla, Anuar Salguero, estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. En el panorama general de China, ¿qué vemos aquí? Inicialmente tenemos que su presidente actual es Xi Jinping. La moneda es el renminbi, que equivale a 14 centavos de dólares o un dólar equivalen a 7.28 renminbi. Viene de una tendencia a la reevaluación de la moneda frente al dólar estadounidense en los últimos años. Con la población del 18.25% del mundo, es decir, más de 1.408 millones de habitantes, eh, es el segundo país con más población después de la India. Su PIB del 19.05 del mundo, ubicándose en el primer puesto, superando en el año 2024 a Estados Unidos con un 15.2%, es un gran motor laboral gracias a esta alta demografía, siendo el mayor exportador con un estimado para el 2024 de 3.593 billones de dólares, superando a Estados Unidos por más de $1 billón. Aunque su economía en los últimos 50 años se ha basado principalmente en la producción en masa, el nuevo panorama mundial económico ha hecho que China en su última década esté realizando mayor inversión a la tecnología y dé un vistazo muy importante al consumo interno de su población, convirtiéndolo en un país o estado eh, líder en la inversión tecnológica actual. Eso lo podemos ver en las últimas noticias. Básicamente, China ha creado tecnologías desde la IA hasta equipos automovilísticos autónomos. Tiene el tren sobre rieles más rápido del mundo, llegando a una velocidad de 1.000 kilómetros por hora. Y aún siguen más noticias para más adelante. Aún así, con las grandes posibilidades y repuntando en los diferentes aspectos económicos a nivel global, gracias a su gran población, la calidad económica de sus habitantes se ve afectada en diferentes aspectos, los cuales serán analizados desde los tres grandes factores macroeconómicos. Ahora a continuación, mis compañeras continuarán con este podcast. El desempleo en China. En esta oportunidad he tomado un informe publicado el 24 de octubre del 2024, hecho por la revista internacional de Harvard. En esta nos muestra el impacto que tiene la superpoblación en el mercado laboral y la cultura laboral de China en una perspectiva comparada con Estados Unidos. ¿Cómo afecta la superpoblación a un país? Aunque China y Estados Unidos tienen superficies terrestres similares, las dos superpotencias mundiales tienen densidades de población muy diferentes. Esta disparidad contribuye a que existan culturas laborales y mercados laborales diferentes en China y Estados Unidos. Por ejemplo, a los jóvenes chinos les resulta más difícil entrar en el mercado laboral que a sus homólogos estadounidenses. Así, las dos naciones ilustran cómo la densidad de población puede alterar las condiciones laborales. La diferencia de densidad de población entre los dos países es en parte responsable de que los entornos laborales sean completamente diferentes. En comparación con Estados Unidos, China tiene una enorme cantidad de graduados universitarios que buscan trabajo. Alrededor de 12 millones de graduados chinos entran en la fuerza laboral anualmente, y esta cifra aumenta cada año, ya que China amplió el acceso a la educación superior para combatir la crisis financiera asiática a fines del año 90. No hay suficientes puestos para estos millones de personas que buscan trabajo. El gobierno chino no ha publicado datos sobre el desempleo de los jóvenes graduados desde el 2020, lo que sugiere que las cifras son muy decepcionantes y altas. En junio del 2023, la tasa de desempleo de los chinos entre 16 y 24 años era del 21.3%. Posteriormente, el gobierno cambió su metodología de recuento para excluir a los estudiantes, desinflando así artificialmente las tasas de desempleo juvenil. Incluso excluyendo a los estudiantes, la tasa de desempleo de las personas entre 16 y 24 años en China aumentó al 18.8% en agosto del 2024, mientras que en Estados Unidos fue del 9.2%. Las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, se crearon a medida que el gobierno de China promovía constantemente la educación superior en las últimas décadas. Sin embargo, aumentar el volumen de graduados universitarios no ayuda a la economía, sino que en cambio expulsa al mercado de individuos menos calificados.
La mayor cantidad y la menor calidad de las instituciones de educación superior de China contribuyen a las altas tasas de desempleo porque muchos graduados carecen de las habilidades deseadas por los empleadores. La escasez de oportunidades laborales alimenta culturas laborales extremadamente exigentes, especialmente la cultura laboral 996, en la que los empleados están obligados se ofrecen voluntariamente a trabajar de 9 a 9, 6 días a la semana para demostrar dedicación a su trabajo. Algunos abandonan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal por miedo a ser reemplazados por alguien que esté dispuesto a hacer este sacrificio. A otros empleados de empresas como Kuaishou o ByteDance se les obliga a vivir una cultura laboral 996. Esta brutal cultura laboral incluso acaba con la vida de algunos trabajadores por agotamiento. Cabe destacar que esta cultura laboral va en contra de las políticas laborales establecidas por el gobierno. Los desempleados recurren a trabajos de baja categoría como el de repartidor, un puesto en el que los conductores trabajan 10 horas al día para ganar un salario de $1,000 al mes. Los repartidores están constantemente bajo presión, ya que se ven obligados a infringir las leyes de tránsito y arriesgar su seguridad para entregar los pedidos a tiempo, y le reducen sus salarios si reciben malas críticas de los clientes. Además de ser repartidores, los chinos desempleados aceptan trabajos como taxistas o vendedores ambulantes de comida o artesanías. Estos trabajos son más comunes en China, donde 6.6 millones de personas están registradas en la línea como taxistas. Del mismo modo, para el 2023 había aproximadamente 30 millones de vendedores en toda China, muchos de los cuales eran jóvenes desempleados que intentaban ganarse la vida. A pesar de las muchas similitudes entre Estados Unidos y China, las diferentes densidades de población contribuyen a que los mercados laborales y las culturas sean radicalmente diferentes. En China, la superpoblación exacerba la masificación de la educación y la inundación del mercado laboral con jóvenes poco calificados. Este excedente de mano de obra ofrece 3 caminos indeseables para los graduados chinos: desempleo absoluto, trabajos precarios de baja categoría o inmersión en la cultura laboral 996 de los trabajadores de cuello blanco. Esto se refiere a los profesionales que trabajan en oficinas o en entornos formales. Este dilema tiene consecuencias importantes, incluido el suicidio y el éxodo de jóvenes chinos para trabajar en el extranjero. Para concluir, la tasa de desempleo en China, según la Oficina Nacional de Estadística de China, el desempleo urbano se sitúa alrededor del 5%. La jornada laboral en China tiende a alargarse y la competencia entre los jóvenes graduados es cada vez mayor. La calidad del empleo, la competencia entre los jóvenes graduados es cada vez mayor, tanto en el sector privado como en el sector público. Los cambios en las políticas de algunos sectores han significado más inestabilidad laboral y recortes de puestos. En general, aunque la tasa de desempleo no es alarmante, el mercado laboral chino enfrenta desafíos estructurales que pueden impactar su estabilidad a largo plazo. El PIB en China creció un 5,4% en el año 2024, más alto de lo esperado por los analistas. Más sin embargo, la economía china está experimentando una deceleración en el crecimiento económico y se ha vuelto más lento en comparación con los años anteriores. Algunas causas subyacentes son la desaceleración económica, desafíos demográficos, tensiones geopolíticas. La desaceleración económica está basada en la transición de un modelo de crecimiento más sostenible y menos dependiente hacia las exportaciones y a una desaceleración de la actividad económica. Los desafíos demográficos: China enfrenta un rápido envejecimiento de su población y una baja tasa de natalidad, lo que puede reducir la fuerza laboral disponible y aumentar una carga sobre los sistemas pensionales y de salud. Tensiones geopolíticas: las relaciones tensas con Estados Unidos y otros países han afectado las exportaciones y la inversión extranjera en China, limitando el crecimiento. También le podemos sumar la desigualdad económica y la migración interna. En la desigualdad económica encontramos el cambio hacia una economía más tecnológica que puede beneficiar a ciertos sectores, pero dejar atrás a aquellos que dependen de las industrias tradicionales, exacerbando la desigualdad económica. La migración interna. Las tensiones económicas pueden impulsar a las personas a migrar hacia ciudades en busca de mejores oportunidades, lo que genera desafíos adicionales para la infraestructura urbana. Conclusiones. La situación
macroeconómica actual en China es compleja y multifacética, con un crecimiento más lento y problemas demográficos significativos. El país necesita implementar políticas efectivas para abordar estos desafíos, asegura un futuro económico sostenible. Las Naciones Unidas han diseñado un mejor manejo y adecuado de estos problemas, crucial para mantener la estabilidad social y la economía del país. China ha implementado una variedad de instrumentos políticos y económicos para abordar estos desafíos. 1. Políticas monetarias. 2. Políticas fiscales. 3. Políticas laborales. Y 4. Políticas comerciales. La política monetaria expansiva. El Banco Popular de China ha adoptado una política monetaria moderadamente laxa, para lo que incluye recortes de tasas de interés y reducción coeficiente de reservas, obligando a los bancos a aumentar la liquidez en el sistema financiero. Están designando recursos financieros para apoyar el desafío de los sectores claves como la tecnología, la energía limpia, la manufactura avanzada, para mostrar un crecimiento más sostenible. Políticas fiscales, inversión en la infraestructura. El gobierno ha incrementado un gasto en la infraestructura para estimular la economía. Proyectos de transporte, de energía, tecnología son prioritarios, con un objetivo de generar empleo y mejorar la productividad. Reducción de impuestos. Ha implementado recortes impositivos para pequeñas y medianas empresas pymes, con el fin de aliviar la carga fiscal y fomentar la inversión y el consumo interno. En las políticas comerciales se han desarrollado acuerdos comerciales. China continúa buscando fortalecer sus relaciones comerciales a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, los cuales es vital para diversificar sus mercados de expansión y reducir la dependencia del mercado estadounidense. La apertura de inversiones extranjeras. Las reformas están orientadas a hacer el entorno empresarial más atractivo para la inversión extranjera, incluyendo medidas para proteger la propiedad intelectual y garantizar un trato justo. Las políticas macroeconómicas que está implementando China para el año 2025 están integrando abordar los problemas macroeconómicos de su economía y su productividad. La inflación en China. En los últimos años, China ha experimentado fluctuaciones en su tasa de inflación. En el 2023, la inflación se mantuvo relativamente baja en comparación con otros países, en parte debido a la política cero del COVID-19, que afectó la demanda interna. Uno de los factores de la inflación son demanda interna, precios de alimentos, costos de energía. Política monetaria. El Banco Popular de China ha mantenido una política monetaria relativamente acomodaticia para estimular el crecimiento económico. Esto incluye tasas de intereses bajas, medidas para aumentar la liquidez del sistema financiero. Expectativas inflacionarias. Aunque la inflación ha sido controlada, hay preocupaciones sobre las expectativas inflacionarias a largo plazo, especialmente si la economía se recupera rápidamente y genera una mayor demanda. Impacto en el crecimiento económico. La inflación moderada puede ser un signo de una economía saludable, pero un aumento repentino podría afectar el crecimiento. Las autoridades chinas suelen aumentar con cautela para equilibrar el crecimiento económico y el control financiero. Comparación internacional. Comparada con la economía de grandes países como Estados Unidos o Europa, donde la inflación ha sido más alta, China ha logrado mantener niveles relativamente bajos. Sin embargo, esto también plantea preguntas sobre el ajuste de las políticas monetarias globales. Podemos decir que la inflación en China es un tema complejo que está influenciando por múltiples factores internos y externos. Las autoridades chinas están atentas a estos desarrollos para implementar políticas adecuadas que generen la estabilidad económica y controlen los precios sin sofocar el crecimiento. Tasas de interés. El Banco Popular de China ha mantenido tasas de interés bajas para estimular la economía, lo que facilita el acceso a créditos
y fomentar la inversión en consumo. Inversiones en el mercado. El gobierno chino interviene en los mercados para controlar los precios de bienes esenciales, especialmente alimentos, energías, mediante subsidios y regulación de precios. Inversiones en infraestructura. El gobierno ha aumentado las inversiones en infraestructuras para estimular la economía y generar empleos, lo que a su vez puede ayudar a controlar la inflación al aumentar la oferta. Programas sociales se están implementando para mejorar el poder adquisitivo de la población, lo que puede mitigar los efectos negativos de la inflación sobre los hogares. Flexibilidad en política. El gobierno muestra flexibilidad para adaptar en su enfoque basado en las condiciones económicas cambiantes, ya sea enfocado en estimular el crecimiento o controlar la inflación. El desarrollo sostenible. La política económica también se centra en lograr un crecimiento sostenible a largo plazo, lo cual incluye considerar impactos ambientales y sociales al fomentar políticas económicas. China maneja su inflación mediante una combinación de política monetaria y fiscales que buscan estimular el crecimiento mientras controlan los precios, aunque ha logrado mantener su nivel relativamente bajos de inflación comparados con las otras economías grandes. Sigue enfrentando desafíos relacionados con la recuperación económica post-pandemia y la tensión globales.